Ya, otro video. Esto es para la gente de química y farmacia que no pudo hacer la ayudantía porque tenía una evaluación. Ok, primer ejercicio. Estas son cosas que improvisé, son valores al ojo, ni siquiera al ojo, fueron valores que ahí me saqué del bolsillo así de la nada, así que seré honesto, no tiene mucho sentido. Pero hay un médico que va a hacer una resonancia magnética, entonces la máquina de resonancia magnética, como funciona con campos magnéticos, en este caso eh, tiene un campo magnético de 1500 militesla y está formado por un solenoide. Las bobinas que conforman el solenoide tienen un radio de 0,4 metros. La corriente que circula al interior de este solenoide es de 3 amperes y el largo del solenoide es de 30 centímetros. Y me preguntan cuál es la cantidad de espiras requeridas para alcanzar ese campo magnético de 1500 militesla. Paso número uno sería cambiar las unidades de medida a Tesla a metros para trabajar en unidades internacionales. Entonces, 1500 militesla pasa a 1,5 Tesla. 0,4 sigue siendo igual, los 3 amperes siguen siendo igual, y los 30 centímetros de largo ahora son 0,3 metros. Ya. Lo que tiré aquí fue un distractor, porque tenemos un solenoide formado de muchas espiras. Y sabemos que es un solenoide porque les doy la longitud. Si no les hubiera dado la longitud, hubieran tenido que trabajar con la ecuación de espiras y calcular la cantidad, digo, calcular el campo magnético a través del radio de las espiras y el campo magnético. Pero como les doy la longitud, será como solenoide, así que vamos a trabajar con la ecuación del solenoide por n. Entonces la constante por la corriente que circula en el solenoide, por el número de espiras que forma el solenoide y por la longitud que tiene este. Y 2,3 y por n, que es lo que estoy buscando. Entonces paso dividiendo y paso multiplicando respectivamente. Y obtengo el número de espiras que forman este solenoide de un 119.366,2. Dejémoslo así. Como obtuve el valor de la respuesta de la guía, ya no me acuerdo. Ok, entonces hay que considerar que yo les tiro un distractor a través del radio. Pero como les tiré la longitud, se trabaja como si fuera un solenoide. No es la forma más creativa de hacer un ejercicio más difícil, pero es lo que se me ocurrió a mí. Ya, digamos de que tenemos un paciente que necesita una resonancia en el cuello por un diagnóstico y utiliza la misma máquina que vimos anteriormente. Aquí se me olvidó decir a qué corresponde este 0,1, porque digo que podemos considerar que el cuello es como un disco de 0,1, pero 0,1 ¿qué? Vamos a trabajar como si fuera un radio. Error mío, debía haber puesto que un radio o un diámetro, aclararlo, pero trabajemos que sea un radio. El campo es de los 1,5 Tesla. Entonces me preguntan cuál es el flujo a través de ese cuello. Entonces debo sacar el área
del cuello, de la sección transversal del cuello, que sería el radio al cuadrado por pi. Entonces el área de este cuello es 0,0314 metros cuadrados. Y eso se multiplica por el campo de 1,5 y obtengo el flujo magnético de 0,0461 Weber. Y luego me dicen de que el paciente por una molestia no puede estar con su cuello perpendicular a las líneas del campo magnético. Por lo tanto, adquiere una inclinación de 15 grados respecto a su posición original. Entonces, si el cuello estaba así, esta es su sección transversal, está la cabeza de la persona, y así pasaban las líneas del campo magnético. Ahora va a estar un poco inclinado el cuello. Y las líneas del campo magnético siguen pasando así. Y que formarían un ángulo de 15 grados con respecto al vector normal, que es el que nos interesa. Digo 15 grados. ¿Ya? Entonces, continúo y utilizo la ecuación con coseno del ángulo. Entonces, el campo era 1500, el área es 0,0314 por coseno de 15 grados. 1,5 por 0,314 por coseno de 15 grados. Tengo 0,0455 Weber aproximadamente. Ya, un ejercicio de fuerza de Lorentz. Contexto, cuando uno quema algo, las partículas del humo quedan cargadas eléctricamente. Eh, no sé si ocurre en todos los casos, pero sé que sí ocurre. Entonces, ¿qué hacen las fábricas? Ponen un electroimán gigante en la chimenea para que el campo magnético de este electroimán genere una fuerza sobre las partículas que están flotando en el humo y parte de ellas se queden atrapadas en el electroimán. Entonces el imán atrae a través de la fuerza, a través, a través de las fuerzas de Lorentz en ciertos puntos de esta chimenea. Entonces, otro ejercicio que tiene la respuesta mala, pero la pregunta es, ¿qué, ¿cuál es la fuerza experimentada en newtons por una partícula que se le dan los datos y en cuál sería la dirección en la que está fluyendo esta fuerza? O que la dirección en la que se le está aplicando la fuerza, quiero decir. Entonces te doy los datos, la carga, 1,6 por 10 elevado a menos 8 Coulomb. La velocidad, que es de 2 metros sobre segundo. El campo magnético, que es de 0,4 Tesla.
Entonces la fuerza de Lorentz es carga, velocidad, cruz, campo. Ya. Entonces no les doy el ángulo con el que se intercepta la dirección de la velocidad y la dirección del campo magnético, así que vamos a trabajar como si fueran perpendiculares. Em, entonces la carga es 1,6 por 10 elevado a menos 8. El campo es de 2. Digo, la velocidad es de 2 y el campo es de 0,4. Fuerza experimentada es de 1,28 por 10 elevado a menos 8 newton. ¿Y en qué dirección ocurre? Me dicen de que es una chimenea y que el campo magnético sale de la pizarra, o en este caso sale de la pantalla. Entonces, regla la mano izquierda, hago como una especie de pistola con mi mano izquierda y el dedo anular lo doblo con, con los lumbricales, si saben anatomía. Entonces, no, no el dedo anular, el dedo corazón. Bueno, el dedo corazón representa la velocidad de la partícula. El dedo anular, que es la punta de mi pistola, representa el campo magnético y el pulgar es la fuerza. Entonces el pulgar es la conclusión de todo esto. Yo no voy a mover los dedos, yo voy a mover mi muñeca, yo voy a mover mi brazo, yo voy a mover mi mano, pero no voy a mover mis dedos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alinear mis dedos con la dirección y el sentido en la que se mueven la velocidad y el campo magnético. Primero, mi, mi dedo del medio es la velocidad y es una chimenea. El humo sale por arriba de la chimenea, así que la velocidad de esta partícula es de abajo hacia arriba. Entonces yo oriento mi dedo de abajo hacia arriba. Entonces es como si estuviera insultando al mundo ahora, ¿ya? Con el dedo del medio. Y mi uña está apuntando hacia arriba. Mi uña sería como la parte del extremo de la flecha, ¿ya? Y ahora el campo magnético está saliendo de la pizarra, o en este caso saliendo de la pantalla, así que tengo que girarme todo mi cuerpo, o al menos mi mano, para que mi dedo anular me apunte a mí mismo. Si me apunta a mí mismo, es lo mismo que mi dedo esté apuntando hacia afuera de la pantalla. Y viendo esto, mi pulgar está apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza que está experimentando esta partícula va hacia la derecha. Es complicado. Complicado explicarlo, especialmente complicado, especialmente si no tengo imágenes. Incluso con una cámara es algo complicado, mucho más fácil en vivo, pero eh, quizá tengan que buscar más ejemplos en otros videos de la regla de mano izquierda. Ya. eh, otro ejercicio. Voy a dibujar una partícula positiva. Y esta partícula se mueve hacia esta dirección. Y por aquí está saliendo un campo magnético. Por aquí sale el campo magnético. Y este campo magnético, por la regla de mano izquierda que vimos recién, realiza una fuerza en este sentido
a la partícula. ¿Y qué pasa si hay una fuerza en ese sentido? Va a ocurrir una aceleración en ese sentido. Por lo tanto, esta velocidad que era horizontal va a cambiar. Como ocurre en aceleración, en el sentido vertical hacia abajo, la fuerza, digo, la velocidad va a tomar esta nueva dirección. Entonces, si toma esa nueva dirección, la partícula se va a ir mover hacia acá. Y esto es una exageración porque se mueve, porque la fuerza va a ir cambiando en cada instante. Entonces, en este punto, la velocidad va a ir hacia, digo, la fuerza va a ir hacia acá y la velocidad va a ir hacia acá. Pero lo repito, entonces la velocidad ahora es hacia abajo y la fuerza es hacia el centro. Y lo que intento demostrar es de que la partícula va a empezar a girar alrededor de un punto por la influencia del campo magnético. Porque todos estos puntos va a experimentar una fuerza que apunte hacia un mismo punto, hacia el centro. Y va a empezar a girar en este sentido. Por la influencia del campo magnético que está saliendo de la pantalla. En fin, esta fuerza de Lorentz, como hace girar un cuerpo alrededor de un punto, sería su fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio de giro. Y la fuerza de Lorentz, en su expresión máxima, la carga por la velocidad por el campo. Entonces, si yo simplifico esto con esto, obtengo de que el radio de giro, la masa por la velocidad dividido la carga por el campo. Y así sale la ecuación que vemos a la derecha. Ya. Una partícula Q de menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb tiene una masa de 9 por 10 elevado a menos 4 kilogramos. Se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Y es hiperperpendicular, hay un campo magnético de 0,6 Tesla. Entonces me preguntan cuál es el radio con la que giraría esta partícula. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo voy y reemplazo. Entonces el radio es esto. Voy a olvidarme las unidades de medida en este ejercicio. Ustedes no lo hagan. Yo tengo un radio de menos 3750 metros. Así que, primer problema, necesitamos un campo magnético muy grande para poder lograr que esta partícula gire con un radio de 3 kilómetros 750 metros. Una locura. Eh, y otra confusión que se generó es de que esto tiene un negativo. Entonces la gente se preguntaba, pero ¿cómo existen las distancias negativas? Y no es que existan, pero significa de que en este caso, en el primer caso vimos de que si tenemos una partícula que se mueve originalmente hacia la derecha y que tenemos un campo que está saliendo de la pantalla, gira en sentido horario. Pero si la partícula apareció negativa, este mismo caso, moviéndose hacia allá, con el campo saliendo, la fuerza sería hacia arriba
y empezaría a girar en sentido antihorario. Eso representa. Pero sigue teniendo un radio de 3750 metros. Entonces el símbolo representa el sentido de giro en esta ecuación. Ya, les dejé un ejercicio del Chown, que lo encontré un poco más complicado, así que no lo voy a resolver. Y vamos a pasar a inducción magnética. Tengo un flujo cambiante magnético que atraviesa una bobina de 100 espiras. El flujo cambia 0,2 Weber por segundo. Entonces nos pueden calcular la fuerza electromotriz. Al decirme que cambia 0,2 Weber por segundo, ya me están dando el resultado de la fracción de la ecuación original, porque la ecuación dice menos n por la diferencia del flujo magnético en el tiempo. Entonces, el resultado es 100 por 0,2. Entonces esto es menos 20 por. Y en el voltaje nos interesa solo la magnitud, así que en su respuesta ponen, por lo tanto, el voltaje es 20 voltios. ¿De acuerdo? O menos 20 dividido tiempo. Ambos son correctos. O menos 20 dividido segundos, quiero decir. Ya, y el último ejercicio es un cable de 15 centímetros que es atravesado por una corriente de 6 amperes. Y por él pasa un campo uniforme de 0,4 Tesla. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué fuerza experimenta el cable si el campo atraviesa de manera perpendicular el cable? Entonces aquí se forman puros ángulos rectos, esto es perpendicular, y la ecuación que aparece a la derecha dice fuerza, la magnitud es igual a la magnitud del campo por la corriente que circula por el cable, por la longitud del cable, por el seno del ángulo que forma el campo con el cable. Si vamos y reemplazamos, tenemos como 4 Tesla por 6 amperes por ¿cuánto la longitud? 15 centímetros o 0,15 metros por el seno de 90. Entonces el seno de 90 es 1. 90, esto en grados. Tengo que es de 0,36 newton. Y ahora mismo cable, pero inclinado respecto al campo magnético. Y aquí forma un ángulo de 30 grados. 30 grados. 30 grados. Utilizo la misma ecuación, pero esta vez en el 0 va 30. Bueno, aquí ahora que lo pienso, esta ilustración está mal porque este es el ángulo que me interesa. 30. Ahora sí. Por seno de 30. Y obtengo 0,18 newtons. Ya. Y como me pasó con todos los grupos,
Esa guía era un poco incompleta con el ejercicio de la FEM, así que vamos a hacer el 32.19 del Cham. Esperemos que no me lo bajen por derechos de autor. Por ese motivo voy a dejarlo en privado este video. Ya, tenemos una bobina plana de radio 8 milímetros que tiene 50 vueltas de alambre. Entonces, bobina, 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 bobina. 50 vueltas. Y un radio de 8 milímetros. Se coloca en un campo magnético de 0,3 Tesla de manera que a través de ella pase el flujo máximo. Las palabras, tengo un campo magnético que está pasando así. Más tarde, es 0,2 segundos, se hace girar una posición tal que no hay flujo a través de ella. Entonces, mi bobina y hago girar el campo magnético y ahora pasa así y ya no atraviesa la bobina. O por momento relativo puede ser de que yo mueva la bobina y no el campo, pero el punto es de que ya no atraviesa el campo magnético de la bobina. Y me piden calcular la FEM promedio inducida entre los terminales de la bobina. Entonces la FEM N flujo dividido tiempo. Ya. Y el flujo es campo por área. Me dicen que es máximo, así que no tengo que preocuparme por el ángulo. Porque si obtengo un ángulo, significa que ya dejaría de ser el máximo. Trabajo con el ángulo de la ecuación. Ya, el campo me dicen que es de 0,3. Y el área es el área de un círculo. Entonces, 8 dividido 1000 para pasarlo a metros. Ese es el radio al cuadrado por pi. Ocho dividido 1000 al cuadrado por pi. Y esto por 0,3. Y obtengo 6,031 32 por 10 elevado a menos 5. Voy a ver. ¿Necesito tantos decimales? No realmente. Y ahora la FEM, por la cantidad de decimales, debería ser solo dos cifras significativas. Ahora la FEM es menos 50 por 6,0. Dice que ese es el máximo, después se gira hasta que no haya flujo, por lo tanto es, es final menos inicial. Entonces este es inicial y 0 es el final. Ay, casi, casi, casi que lo hago mal. Entonces el final es 0. Final menos inicial, el final es 0. El inicial fue el que calculamos, que es 6. Por 10 elevado a menos 5. Y el tiempo es de 0,02. Y ahora calculo la fe. Por 50 dividido 0,02. Obtengo 0,15 voltios. Ya, ahora sí que sí, terminamos el último ejercicio de este video. Muchas gracias.